como podemos ver. Como puede ver la parte izquierda que estoy señalando, hemos dividido el proyecto en varias carpetas. Tenemos la carpeta analizadores, donde se va a encontrar el analizador léxico, el analizador sintáctico y algunas clases que son autogeneradas por la herramienta de JFlex o librería. Luego tenemos una carpeta, lo que es la generación de código intermedio. Una carpeta para lo que es la tabla de símbolos. Tenemos carpetas de diseño, se podría decir de cierta manera, lo que son las alertas IMG, que son las imágenes que utilizan en los formatos de alertas que se va a mostrar en el mensaje, como por ejemplo al momento de salir el programa. Tenemos componentes como pueden ser los botones o algunas cajas de texto que vamos a ver que son realizados bajo un diseño en JavaSwing. Tenemos los componentes para los radio buttons, no, en este caso para los botones, ¿no? Principalmente para el momento de ejecutar los analizadores. Tenemos imágenes, tenemos notación polaca y tenemos una clase principal, que es en donde se va a arrancar el programa en sí. Como puede ver, hay un simbolito de un cilindro azul. ¿Qué significa? Ese cilindro azul significa que este proyecto actualmente está utilizando una fuente que está en un repositorio en web. En este caso el repositorio es GitHub. Nuestro grupo y yo hemos utilizado ese repositorio para poder realizar lo que son las entregas mediante diferentes ramas. Por lo tanto, cada subida o cada push se va integrando de cierta manera con un proyecto principal, que vendría a ser en este caso el proyecto final. Bueno, hemos utilizado esa herramienta para mayormente agilizar esa parte de integración. Hemos utilizado ciertas librerías, como le dije, las librerías de JFlex, las librerías de Materia Buttons, que son librerías de diseño para los botones, Ediconsor, que también son de diseño, mayormente para las cajas de texto, para los formularios dados en JavaSwing. Como le dije en un inicio, vamos a nosotros a plantear el formulario principal, que es este de aquí. Como le dije, hemos utilizado la paleta de herramientas que utiliza JavaScript. Asimismo, hemos utilizado también librerías para hacer los diseños, como por ejemplo estos botones de aquí. Hemos utilizado iconos dados por Google. Hemos utilizado sus iconos principales. ¿Qué más? Hemos utilizado, digamos, lo hemos utilizado dentro de un botón para poder así que se vea más dinámico. Y tenemos un text area, que es más mayormente donde se va a mostrar la fuente que se está abriendo. Y esta parte de aquí que no se observa prácticamente, acá se puede ver aquí se va a mostrar el nombre de la fuente. En este caso, si yo subo una fuente .txt, entonces ahí me debe mostrar dicho nombre, dicha etiqueta. Y bueno, el cursor, ¿no? Que es el lenguaje de compiladores. Como le dije, vamos a utilizar aparte de eso también una función principal, ¿no? O bueno, en este caso, una clase de funciones, que vendría a ser ya como nuestro principal, ¿no? Nuestro control, donde podemos aquí almacenar todas las funciones que vamos a utilizar, o bueno, el principal va a utilizar al momento de presionar o ejecutar, ¿no? Un evento dado, ¿no? Por Java, al momento de cliquear en el botón. Y el principal de ellos, ¿no? Al iniciar, siempre va a ser el abrir archivo. Entonces, vamos a leer esa función denominado leer fichero. Nosotros leemos el fichero que nosotros vamos a ingresar mediante el botón que hemos denominado abrir archivo. Entonces, hemos denominado ese botón y al momento de yo cliquear, lo que hago principalmente es subir dicho archivo. Te va a salir una ventana para que tú elijas. Al elegir, tú vas a, digamos, subir esa fuente. Y al subir vas a obtener ciertos valores muy importantes. Uno de ellos es el nombre del archivo, que está bajo la variable archivo, ¿no? Asimismo, ese archivo, ese nombre, va a ser declarado fuera de las funciones, fuera del principal, fuera de esta función void. Por lo tanto, esa función que se puede ver aquí, ese public static, ese tipo de tipo file, lo va a poder reconocer en cualquier función. ¿Y cuál es digamos, la ventaja? La ventaja es que tú puedes acceder a ese nombre sin necesidad digamos, de declarar una variable string y volverla a retornar. Por lo tanto, ya tienes acceso a esa variable muy importante que no va a servir
tanto para el código intermedio como también para la calculadora bajo la notación polaca. Entonces ya hemos declarado esta variable. Como le dije, vamos a hacer un recorrido al fichero. Como puede ver, hemos declarado ciertas variables, como es el FileWriter, que bueno, en este caso vamos a nosotros crear un archivo emergente después de la lectura, ¿no? Como le dije, declaramos declaramos el file, archivo, que está seleccionado. O sea, cuando tú seleccionas el archivo que tú ingresaste por el comando, por la ejecución, entonces ese nombre ya se guarda en esa variable. Luego, ¿qué más? Declaramos que ese nombre se muestre en la etiqueta de arriba que la habíamos usado anteriormente. Vamos a obtener también la ruta donde se está obteniendo esa fuente. Y vamos abriendo los FileWriters para poder así crear un nuevo archivo con el fin de poder obtener posteriormente lo que es la tabla de símbolos. Realizamos una lectura, ¿no? Si el archivo existe, claro está, una lectura, y vamos mostrando los datos en este caso. ¿Y dónde nosotros vamos a mostrar los datos? Eso lo vamos a mostrar mediante el retorno de esta función, porque como podemos ver aquí, a ver, vamos siguiendo con la lectura, obtenemos el nombre. En este caso estamos haciendo un reemplazo .txt, porque nosotros lo que queremos en primer lugar es obtener el nombre y crear un nuevo archivo, y ese archivo va a ser utilizado para otras funciones, ya que yo declaro una función con, por ejemplo, entero o real. En cambio, nosotros queremos que ese entero y real sea reconocido como int y double. Por eso vamos a crear un nuevo fichero. Luego de ello, bueno, creamos unas variables, línea y datos, ¿no? La inicializamos. Luego de ello creamos, ¿no?, unos array list, unos maps, que son unos hash. Principalmente esto de aquí nos va a servir para poder nosotros localizar en las partes donde se está realizando operaciones matemáticas, que principalmente es lo que nos va a interesar, ¿no? Para poder nosotros calcular bajo la notación polaca el resultado de dicho valor. ¿Y por qué hemos utilizado map? Bueno, map, como puede ver, declara dos tipos de datos, dos strings, los asocia. Entonces podemos decir que esta es digamos, una instancia de asociación de dos variables, como sucede en base de datos, ¿no? En las cuales yo obtengo un valor mediante el IDE, o puedo tener, digamos, el IDE bajo el nombre. O sea, por lo tanto, esa fila de SQL está asociada a un IDE. Ese IDE reconoce a cualquier valor que está en esa fila, ¿no? Como hacer un where nada más. Pero en Java no se puede realizar ello, sino que en esta parte ya se debe hacer de forma más mecánica. En este caso, mediante maps, ¿no? Mediante unos hash. Entonces, por eso vamos a declarar esta instancia, este map. Luego de eso, también vamos a declarar un array list, en este caso operaciones, para nosotros, digamos, de cierta manera obtener en qué fila se está realizando cálculos. Bueno, luego de ello vamos también a declarar un array list de tokens, que bueno, es principalmente, digamos, donde vamos a obtener, digamos, las variables, como por ejemplo el A, el B, las instancias, ¿no? En el momento de nosotros declaramos una variable, entonces nosotros vamos a guardarlo dentro de esta array list. Luego de ello, iniciamos un step igual, que vendría a ser, ¿no?, un arreglo. Lo declaramos mediante null, y también iniciamos también un acumulador en 0. Y ya en esta parte ya iniciamos ya lo que es la lectura del fichero mediante una estructura while. Mientras la línea, en esta parte se puede ver, la línea sea diferente a nulo, o sea, quiere decir que la línea contenga datos. Entonces lo que va a realizar es, primero, el acumulador se inicia. O sea, por lo tanto, que estaba en 0, ahora va a estar en 1. Entonces, por lo tanto, vamos a tener ya la primera línea. Luego de ello vamos a, como habíamos declarado más antes, una variable de datos de tipo string. Lo que vamos a hacer es acumular, ¿no?, esas cadenas. Entonces hacemos, ¿no?, datos igual a datos más el acumulador, que vendría a ser el número de línea. Tabulamos con el /10 más la línea, que es el valor que se está mostrando en el fichero, línea a línea. Entonces, luego de ello, ¿qué hacemos?
un salto de línea, para que sí cada vez que se va realizando lectura de línea en línea, uno esté debajo del otro. Eso es lo que se busca principalmente. Luego de ello, como les dije, ¿no? Vamos a nosotros crear un fichero. Ese fichero va a ser de lectura que va a ayudar para la tabla de símbolos y para el código, para la tabla de símbolos, para el manejado de errores y para lo que es el código intermedio. Luego de ello tenemos una validación, ¿no? En este caso, si es que digamos, la línea, que es una función que hemos declarado, que podemos ver en la parte inferior, ¿no? En esta parte, acá hemos hecho mediante una expresión regular, en las cuales la expresión regular es mientras exista, digamos, un identificador de A a la Z, ya sea mayúsculas o minúsculas, de 1 a 20 de longitud, igual a, digamos, a un número, ya sea entero o decimal. Básicamente no es lo que significa toda esta cadena aquí, sino que ya lo he explicado de manera más breve, ¿no? Sin necesidad de explicar cada uno. Entonces lo que aquí va a hacer esta función es declarar si se está haciendo una declaración, ¿no? Una asignación, se podría decir, ¿no? Si he declarado una variable y esa variable se está igualando a un valor numérico, ya sea entero o decimal. Entonces yo ya he podido ya verificar que se está realizando una asignación. Entonces, yo ya teniendo esa asignación, yo puedo obtener, entonces ya hago un spliteo. Por lo tanto, del igual, yo puedo obtener la variable y también el valor numérico. Y como más antes habíamos declarado un hash, en la cual, como les dije, era un array asociativo. Lo que vamos a hacer en primer lugar es guardar esos valores, ya sea la variable y el valor numérico, a ese map, que va a ser básicamente es como la misma función del array list, pero que ahora va a asociar el valor con la variable. O sea, va a asociar tanto o sea, la variable, con su valor numérico. Y eso va a ser de cierta manera muy beneficioso al momento de obtener los datos y al momento principalmente de reemplazar los valores en la función principal. Lo guardamos con tk.put, ¿no? Donde tk era el map, y también lo guardamos en tokens, que bueno, lo guardamos, digamos, la primera, que vendría a ser el nombre de la variable. En este caso puede ser A, B, C, dependiendo, ¿no? De cómo uno asigne dentro de la fuente. Luego de ello, ya entonces ya hemos hecho la asignación. Ahora, ¿qué faltaría? Faltaría la parte en donde nosotros realizamos los cálculos. Y es lo que se muestra en la siguiente línea. Hemos ya agregado la funcionalidad la cual nos pedía en el examen final, que vendría a ser la de división entera, ya ha sido agregado en esta parte. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que expliquemos si una línea tiene más de operadores, digamos, se guarda, ¿no? La longitud, si tiene más valores separados por operadores matemáticos, incluyendo la división entera, entonces y además, ¿no? Tiene un signo igual, contiene esa línea, entonces ingresa a esa condicional. Al ingresar a esa condicional, ¿qué es lo que está realizando? Estamos guardando dentro de la variable opcode, en este caso es un array list, mediante la función add, y guardamos el primer valor del split, pero en 1. Entonces, ¿cuál valor sería ese? Sería principalmente la operación matemática. En este caso, por ejemplo, si yo tengo A igual a B por C, entonces el uppercut guardaría el B por C, que sería lo que viene después del signo igual. Entonces ya tenemos la operación matemática. O vendría a ser ya la expresión algebraica, ¿no? Que la notación polaca lo va a realizar. A ver, luego de ello reemplazamos, ¿no? Si en el caso, digamos, comenzara con negativo, como es la fórmula general, menos b más menos la raíz cuadrada de la discriminante sobre 2a. Entonces lo que nosotros vamos a reemplazar es el signo menos, porque el signo menos es un factor de error dentro del manejador de errores. Entonces, teniendo ello, nosotros vamos ya de cierta manera, a reemplazarlo por un espacio mayormente por este valor, que es paréntesis 0 y menos. ¿Y eso que no va a ayudar? Que la expresión matemática se cierre. O sea, por lo tanto ya no va a haber un negativo, antes de ese negativo un valor vacío.
y entonces hacemos un split del signo igual, entonces guardamos todos los operadores de esa expresión matemática y lo guardamos dentro de operaciones, ¿no? Como se puede ver en esta parte de aquí. Luego tenemos una expresión matemática una expresión regular, perdón, la cual nos va a ayudar a poder obtener la cadena de respuesta. O sea, por ejemplo, yo había puesto, digamos, ya instancié, asigné mis variables, luego ya hice los cálculos. Ahora, ¿qué me falta? Me falta el output, que sería la salida. Ahora, pero yo quiero que la salida sea igual a lo que yo he planteado en la fuente. Entonces yo, como codificador o implementador, necesitaría, ¿no?, específicamente obtener esa cadena que está entre comillas o entre o comillas simples, ¿no? Entonces, esta expresión regular que puede haber aquí, ¿qué es lo que realiza principalmente? Es obtener el valor entre comillas, que vendría a ser la cadena. Entonces, hacemos un while para poder buscar el primer valor, o sea, la primera ocurrencia. Como puede ver, solo se va a declarar un valor dentro de paréntesis, ¿no? Entonces, por lo tanto, se busca el grupo 0. Ya teniendo ese grupo 0, lo que vamos a realizar es guardarlo. Pero antes de ello, lo que vamos a realizar es, luego de ello, ¿no?, un for. Pero como puede ver aquí, ya hemos realizado, ¿no?, guardar, ¿no?, esa expresión en un text. Este text es un array list que va a guardar las cadenas de resultado, ¿no? Entonces, si yo he planteado dos operaciones matemáticas y dos salidas, entonces esas dos salidas va a guardar dos texts, por lo tanto es un array list. Entonces ya tenemos ya planteado la asignación, la operación matemática, los cálculos y las salidas. ¿Y ahora qué nos faltaría? Ahora solo nos faltaría a nosotros poder de cierta manera reemplazar la expresión matemática. O sea, hemos obtenido las variables. Sabemos que el valor de A es igual a 10, pero dentro de la línea de expresión matemática, como podemos ver aquí, vamos a abrir una fuente, en este caso esta fuente principal. O sea, en este caso, si yo he declarado la línea de cálculos, pero yo no sé, o en este caso la notación polaca no reconoce, digamos, el reemplazo. O sea, tú me tienes que reemplazar aquí el valor numérico. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es reemplazar su valor numérico por la parte de asignamiento. O sea, por lo tanto, 20.75 va a ir aquí y 5 va a ir aquí. Entonces, la expresión que va a ir a la notación polaca va a ser 20.75 por 5 por 1.18, que es lo que iría principalmente, ¿no?, a esa carpeta que le hemos denominado notación polaca. Y en esta parte de aquí lo que hacemos es un recorrido de todas las operaciones matemáticas. Por ejemplo, si yo, como le dije, una operación matemática compuesta puede ser la fórmula general. Bueno, en este caso no, sería la fuente 2. Como puede ver en esta parte, a ver, fuentes 4. Ahí está, en esta parte. Como puede ver aquí, bueno, hemos declarado, en este caso, una operación matemática de fórmula general, ¿no? En este caso hemos hecho dos cálculos, porque recordando que puede ser el caso de que la raíz, ¿no? En este caso considerando, ¿no?, que la expresión algebraica o cuadrática tenga dos soluciones. Entonces nosotros planteamos ese resultado y mostramos las salidas, que en este caso sería x1 y x2. Hemos planteado también la definición de las variables, hemos declarado asignamientos. Entonces, por lo tanto, estas variables, esta notación, ya sea con paréntesis y todo, debe ir a la notación, que es lo que nosotros buscamos primordialmente como implementadores, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a realizar ahora. Abrimos nuestro NetBeans de nuevamente y mediante este replace hacemos que ese token que nosotros pudimos obtener anteriormente, en este caso precio, importe, que sé que está aquí, o sea, hemos obtenido precio y cantidad. Entonces, ahora, recordando que hemos hecho un map, entonces por lo tanto, ese TK, que son el mapeo, va a mapear o va a asociar, digamos, el nombre con su valor numérico.
Entonces, por eso que hacemos un get. O sea, me vas a... lo que básicamente está haciendo aquí, encuéntrame el valor numérico de este token que ya he asignado anteriormente. Entonces, ¿qué va a retornar? Un valor numérico. En este caso puede ser 20.75, puede ser 5, etcétera. Y así reemplazamos. O sea, precio va a reemplazar el valor numérico. Entonces creamos una nueva cadena. Esa nueva cadena va a ser Opper. Y ese Opper lo voy a guardar en un array list, que vendría a ser Oppers, que son operaciones, no de la funcionalidad. Entonces, en esta parte de lectura del fichero, hemos realizado la parte principal, que sería obtener las variables y las operaciones. Bueno, aquí lo que hacemos es plantear el text area para mostrar los datos en pantalla. Hacemos que digamos, el text area se muestre, los datos. Y bueno, un request focus, ¿no? Para que se centren los datos. Cerramos el flujo para cerrar el archivo cada vez que nosotros abramos. Y bueno, tenemos una excepción, ¿no? Si en el caso del fichero no existiera. Y bueno, en este caso ya sería para el manejado de error que vamos a hablar posteriormente. Tenemos todo ello, entonces como podemos ver hay una función que me va a retornar esos valores que se denomina monsterOps. monsterOps es una instancia de n polaca. Entonces ahora sí vamos a comenzar con la notación polaca, que es lo primordial, ¿no?, a este proyecto. Como les dije, vamos a ver un poco acerca de esta notación que es muy interesante, ¿no? Comenzamos. Primero vamos a ver lo que es la notación polaca, los métodos, el formulario y la ejecución. Vamos a hablar acerca de la notación polaca. La notación polaca de prefijo fue creado, ¿no?, por Jan Lukasiewicz, de infijo y posfijo, ¿no? O sea, por lo tanto, resumiendo todo ello, yo podía expresar una operación matemática, por ejemplo, A más B, y de hacerlo expresarse de forma, sería de forma infija, pero se podía hacer mediante dos propuestas, ¿no? Dos notaciones, que era la prefija y la posfija. La prefija era más, en este caso, ¿no? Pre viene de antes, o sea, por lo tanto la operación matemática va a ir adelante. Entonces, A más B era igual a más A, B. Y en cambio, la postfija, que viene por su notación de la palabra, se post, viene después, o sea, por lo tanto sería A, B y más. Nosotros vamos a utilizar la postfija en este caso para hacer el resultado o se puede decir el árbol, ¿no? El árbol sintáctico de la notación. Bueno, algunos alcances, como por ejemplo la calculadora, la notación polaca nos ayuda a nosotros a poder realizar calculadoras bajo esta lógica, porque en un inicio Lukasiewicz lo que quería hacer es romper, ¿no?, los esquemas de la lógica, pero esa lógica llegó ya a un campo mucho mayor, que vendría a ser de las computadoras. Hoy en día hay lenguajes de programación que utilizan esa notación para sus sistemas operativos, para sus programas. Entonces puede ver que ya ha entrado a otro campo, ¿no?, muy importante. Y bueno, en este caso vamos a ver algunos métodos importantes. Como por ejemplo, antes de ello vamos a ver lo que es una pila, porque la notación polaca vamos a hacerlo bajo un enfoque de pilas, ¿no? O stacks, como se le podría decir, ¿no? Como puedo ver cuatro tipos de pilas. Un empty stack, que vendría a ser una pila vacía. Hay unas funciones en Java para poder nosotros validar, ¿no?, si esta pila está vacía, que es empty stack. O sea, puede retornar true o false. En este caso sería true, ¿no? En este caso, si está falsa, o sea, está vacía. Tenemos el push, que vendría a ser para poder agregar elementos a la pila, recordando que el primero en entrar es el último en salir, y el último en entrar es el primero en salir. O sea, se podría decir de cierta manera que uno va encima de otro, como un cuaderno, como se mencionó en clase, ¿no? Entonces, como se puede ver aquí, ¿no?, hago push y luego hago otro push y el 1 queda después encima del 2. Entonces, por lo tanto, si yo quisiera hacer un pop, o sea, sacar un valor de la pila, el primero en salir sería que está encima el valor último que ha salido. Entonces, por lo tanto, se cumple, ¿no? Primero en entrar, último en salir, ¿no? O lo contrario, ¿no? El último en entrar es el primero en salir, que es básicamente la lógica de los stacks o pilas
dentro de esta lógica de la notación polaca. Como le dije, tenemos un archivo que es la notación polaca, pero vamos a centrar en la principal, que es npolaca.java, donde están nuestros métodos, estamos cómo obtenemos la variable, cómo hacemos los cálculos, cómo hacemos redondeos, cómo hacemos concatenaciones, cómo hacemos truncamos también valores numéricos, en este caso el de la división entera, y hemos utilizado los siguientes archivos, ¿no? La carpeta de notación polaca, que es la que puede ver aquí, funciones, que como le dije, donde va a ir la parte de demostración de datos. Tenemos el principal, que es donde se va a mostrar el formulario. Luego de ello tenemos algunos métodos, ¿no? Que, bueno, puede ser evaluar postfija, en la parte de preferencias. Y bueno, vamos a enfocarnos ahorita a explicar, ¿no?, la notación polaca, que está dentro de esta carpeta. Lo abrimos, nos vamos a la tabla principal y podemos ver aquí. Tenemos una función redondear, ¿no?, en la cual nos va a ayudar a nosotros de cierta manera a, si tenemos un valor, por ejemplo, como estamos trabajando con potencias, a veces los valores salen muy largos. Entonces nosotros hacemos acortar esos decimales y solo obtener 2 decimales. Y es en la parte que utilizamos mediante la línea decimal format. Y acá lo puede ver, ¿no? Punto 2 se llama Michi Michi. Entonces ese Michi Michi significa que va a considerar dos decimales principalmente bajo el rango, ¿no? Yo puedo ingresar más michis, entonces por lo tanto va a considerar más decimales, pero con 2 bastaría, ¿no?, en el caso del cálculo. Acá podemos aumentar, ¿no?, si es que hay valores muy grandes. Por ejemplo, como también podemos ingresar el valor de un importe, puede ser el valor también del interés compuesto, que digamos en valores monetarios cada decimal cuenta, pero con 2 decimales ya bastaría. Comenzamos con la explicación. Declaramos la instancia de la pila de entrada, la pila temporal y la pila de salida. Luego tenemos un algoritmo de infijo a posfijo, o sea, pasar la expresión matemática algebraica, pasarlo a posfija, o sea, A, B más. De A más B a B más. Como ya habíamos hablado de estas funcionalidades de push y pop, acá vamos a guardar, ¿no?, de la lectura, pero date cuenta que aquí hay un while, mientras la entrada sea diferente al vacío. Eso quiere decir que mientras la pila esté llena, porque si la pila está vacía no es necesario hacer ningún cálculo, ¿no? O sea, sería imposible. Entonces, por lo tanto, para no hacer tanto, para capturar esa excepción, ya hemos hecho un try, ¿no?, como se puede ver aquí. Entonces, imaginemos que no esté vacío. Entonces nosotros guardamos en esa pila temporal de operadores, hacemos un push, guardamos. Por lo tanto, esa pila que entra va a ir al último. Y así va uno encima del otro, hasta el momento que se utilice y va yendo uno en uno. Bueno, recordad que hay preferencias. Cuando hablo de preferencias, básicamente es las preferencias matemáticas. Por ejemplo, si yo realizo una operación, primero tendría que realizar los paréntesis y luego de ello ya las operaciones como puede ser la multiplicación, división, suma, resta, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poco al final, ¿no?, de la explicación. Bueno, luego de ello también tenemos lo que es, vamos a hacer una expresión de, digamos, para hacer limpieza, ¿no? Por ejemplo, para poder eliminar los comas, los espacios en blanco, las 2 puntos, ¿no?, etcétera. Luego de ello, de haber realizado todo ello, vamos a nosotros añadirlo a este array list que se llama post. Ese post va a guardar la expresión infija, que es la expresión algebraica que has ingresado en la fuente, y te vas a tener la expresión post fija, dado por la pila. Entonces esa expresión post fija lo va a guardar postfix en post. O sea, por lo tanto ya vamos guardando todo en un string para poder así dar los valores en el text area del principal. Bueno, nos saltamos esta parte de la excepción porque ya sería el tema de manejado de errores. Y nos vamos a evaluar las postfijas. Esto quiere decir lo siguiente, ¿no? Primero vamos a declarar algunos operadores. En este caso más, menos, por, entre, potencia y el operador que nos pidió, ¿no?, en el examen final, que vendría a ser la división entera. Mientras la entrada, o sea la pila, no esté vacía, entonces lo que vamos a hacer es
hacer una condicional. Si los operadores contienen, digamos, la pila, o sea, recuerda que PEC es una función de pila que da el último valor, o sea, el último que está, se puede decir que el último que ingresó de la pila. Entonces, si está contenida ese valor, ese valor que ingresó la pila en los operadores, entonces se le agrega a otra pila, que sería operando, mediante push, y hay una función evaluar, que ya vendría a ser el valor numérico. Acá hay que hacerlo una observación, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo A más B entre C, entonces lo que se quiere así aquí es realizar un árbol sintáctico. Entonces, por lo tanto, en la siguiente salida tendría que ser A más B más una variable temporal, ¿no? En este caso T1, que vendría a ser el resultado de B sobre C. Y luego de eso, el resultado sería TEM2, que viene de ser ya el valor de la suma de estos dos valores. Y así se va creando, ¿no?, lo que es el árbol polaco sintáctico. Eso es lo que se busca principalmente en estas funciones que se puede ver aquí, que es el push, o sea, evalúa, y luego vamos a hacer un replace más adelante. Ya en caso contrario, se hace un push de frente sin necesidad, si es que no está ingresando, ¿no? Se agrega a la pila operando. Se muestran los resultados, en este caso el último valor, que vendría a ser el valor numérico, que ya ha sido evaluado mediante la función evaluar, y lo guardamos a EPOS y retornamos ese valor. Vamos a la parte de depurar, ¿no? En esta parte de depurar, para resumir, principalmente lo que hacemos es eliminar los espacios en blanco para poder así, digamos, que no estén tan juntos la expresión matemática. Entonces retornamos, como puede ver aquí, retornamos ese string reemplazando los espacios en blanco y le aumentamos un trim para poder así tratar de eliminar todas las excepciones que se puede suceder. Tenemos las preferencias, que bueno, principalmente es, de cierta manera, vamos a nosotros determinar un rango de operadores matemáticos. Por ejemplo, primero vamos a comenzar con los paréntesis, lo primordial. Luego vamos a seguir con las sumas y restas. Luego con la multiplicación. Luego con la división y la división entera. Tiene preferencia 4. Y también tenemos lo que es la preferencia 5. Entonces, por lo tanto, aquí lo que vamos a realizar primordialmente es poder comparar, ¿no? O sea, por lo tanto, si yo tengo A más B por C, pero si imagínate que yo tuviera A más B, como de siguiente manera, ¿no? O sea, no es lo mismo A más B por C, que sería lo mismo que A más B por C, ¿no? Entonces, como puedes ver, acá hay preferencias, o sea, se puede decir rangos, ¿no? Jerarquías de símbolos o de operadores matemáticos. Primero yo tendría que realizar lo que está entre paréntesis, claramente. En cambio acá no, acá yo tendría que realizar la multiplicación por jerarquía. Entonces puedes ver que las paréntesis son muy importantes. Por eso se le da las preferencias. Luego de ello ya vamos nosotros a evaluar. ¿Recuerdas que en esta parte de aquí te dije que íbamos a cambiando los operadores por la expresión? Digamos, por la expresión que se está haciendo en el árbol. Por esta parte de aquí. Entonces esa expresión evaluar es ya la expresión matemática. En este caso no vamos a obtener LOP. Si el LOP es más, entonces sumamos los dos números, 1 y 2. Si es resta, también restamos, ¿no? Y así sucesivamente. Pero acá hemos hecho un cambio. Con la nueva excepción, ¿no?, del operador para lo que es la división entera, ya hemos dado el number format, ya que lo que se quería, ¿no?, en el examen es que el valor numérico esté truncado, pero en su versión entera, más no redondeado. Entonces hemos utilizado el number format y el número de dígito es 0. O sea, por lo tanto, si yo tenía 7.36, solo me va a mostrar 7. ¿Qué es lo que se quería básicamente? Redondeamos el valor, en este caso si es 7, entonces hace 700. Recordando que hay un inicio y hemos redondeado a 2 dígitos. Bueno, y en esta parte ya armamos la expresión del árbol postfija, ¿no? Principalmente tenemos lo que es el array, donde vamos obteniendo los tokens, que son los valores de cada expresión. También acá hay una expresión string tokenizer, que principalmente es una función de Java para poder obtener tokens, ¿no? Especialmente casi, se podría decir, casi similar al split, pero ya esta es una expresión más formal, ¿no? Lo que vamos a hacer, si es que existieran, ¿no?, más tokens,
Entonces se va añadiendo a la variable, al array list tokens, ¿no? En el caso si existiera. Si no, entonces retornamos el valor, en este caso un valor numérico, que sería token.get 0, si ese caso fuera un número. Y luego de eso ya vamos nosotros añadiendo, ¿no? Digamos, la expresión matemática, ¿no? El árbol sintáctico polaco en un string llamado árbol. Entonces vamos ahí concatenando y añadiendo. Y bueno, en esta parte de aquí de este while, lo que hacemos es que si el token, o sea, la longitud es diferente a 1, o sea, que hubiera más operaciones matemáticas, lo que hacemos principalmente es primero una condicional que tuviera todas estas operaciones: suma, restas, multiplicación, división, división entera, multiplicación, división, ¿no? Todas esas operaciones, ¿no? En este caso también potencia. Si quiso agregar lo que es radicación, pero la radicación está en base a la potenciación. Entonces, no es necesario, ¿no? Bueno, declaramos algunas variables, en este caso operando 1 y operando 2, que vendría a ser ya A y B. En este caso, si yo multiplico A por B, entonces yo quiero A y B, y el operador sería en otro. Bueno, aquí lo que hacemos es obtener un token, en este caso los dos, como le dije, ¿no? Estamos trabajando post fija. Entonces post fija viene de la parte de A, B por. Entonces en esta parte operando 1 va a ser igual a A, y operando 2 va a ser igual a B, ¿no? De cierta manera, operando 1. Entonces eso es lo que básicamente realiza aquí. Y luego ya cuando ya lo obtiene en un string, en este caso, lo remueve. O sea, de cierta manera vacía, ¿no? Trata de vaciar la pila, para que así no se cree una torre de valores, ¿no? Primordialmente lo que se busca. A ver, luego de ello vamos a nosotros a realizar lo que es las operaciones matemáticas, ¿no? Por ejemplo, si el operador es igual a más, entonces vamos a, bueno, redondeamos, claro está, valores, lo convertimos en doble y sumamos los valores. Y ese valor lo guardamos en nuestra suma y lo añadimos a los tokens que se va a mostrar en la tabla, en el árbol sintáctico polaco, mediante token. Y claro, está la excepción de cierta manera, ¿no? Que vamos a ver posteriormente. Así hacemos con la resta, con la multiplicación, con la división entera, con la potenciación. Y ahí, y de cierta manera, no, si no hubiera ninguno, entonces se va guardando, digamos, un mensaje de error, ¿no? Acá lo que tratamos de hacer es que se muestre ese error y muestre este mensaje de aquí. Bueno, esto lo vamos a hablar en lo que es el manejado de errores. Y por último ya guardamos el árbol, ¿no? Que es lo que se quiere principalmente. Bueno, eso sería la explicación con respecto a la notación polaca. Siguiendo, bueno, con el formulario, como ya le dije, como puede ver, ¿no? Hemos trabajado siguiendo el formulario de inicio, que ya les expliqué. Tenemos 6 botones con 6 funcionalidades, las cuales abrir archivo, ya les expliqué, calculadora está en proceso, y bueno, qué componentes, como puede ver, ¿no? Está enumerado. Luego de ello nos vamos a la estructura de la calculadora. En la estructura de la calculadora tenemos un txt área donde se va a mostrar resultados. ¿Qué se va a mostrar ahí? Lo que ya hemos comentado, ¿no? Se va a mostrar la expresión algebraica, o sea, la expresión infija. Se va a mostrar la expresión postfija, el valor, el resultado, con la cadena, claro está. Y por último, el árbol sintáctico polaco. Y bueno, ahora viene la ejecución, ¿no? Lo primordial. Vamos a hacer una ejecución de la fuente. Vamos a hacer esa prueba. Ejecutamos el archivo, esperamos un momento y ahí está. Tenemos nuestro principal. Vamos a abrir un fichero. Estamos en la carpeta de escritorio y abrimos, bueno, vamos a abrir lo que es la fuente, en este caso, de lo que es el importe. Como podemos ver, hemos creado real, precio, importe, entero, cantidad, ¿no? Y hemos asignado, hemos hecho los cálculos, por lo tanto, vamos a ya obtener esto. Entonces yo al cliquear calculadora, entonces yo doy inicio al cálculo bajo la notación polaca. Y esos son los valores que deben mostrarme en el txt calculadora, ¿no? En el txt resultado, como se puede ver aquí, ¿no? Entonces ejecutamos.
Y ahí está. ¿Qué resultado tenemos? La expresión fija, la expresión postfija y el valor. Recordar que el import es fue obtenido de aquí. Entonces, en una función anterior ya lo expliqué. Entonces me da valor de 122.42. Abajo también tenemos el árbol sintáctico polaco, lo cual diría que nuestra calculadora está, está dando los valores correctos, ¿no? Ahora, hay un mensaje que es este de aquí. Se recomienda no cerrar esta página si aún no ha terminado de analizar. Recordad que si cierra tendrá que volver a ingresar a la fuente para realizar el análisis. ¿Desea cerrar? Acá lo recomendable es no cerrarlo porque de cierta manera estás haciendo de que el software o termines, ¿no? Lo que estás haciendo es entender que al programa que ya terminaste de analizar todos los procesos y vas a ingresar una nueva fuente. Entonces, por lo tanto, el programa espera el ingreso de ese nuevo fichero para que te muestre los resultados. Por lo tanto, aquí lo que se sugiere es, primero, que analice cada punto y luego de ello, cuando desee cambiar, entonces puedes realizarlo, puedes proceder, ¿no?, a ello. En este caso, bueno, yo quiero cambiarlo. Quiero la fórmula general, que es lo que más me interesa, ¿no? Como puede ver aquí, tenemos la expresión general, tenemos dos cálculos, x1 y x2, y tenemos dos salidas. Le vamos a dar a calculadora para poder mostrar los resultados. Acá podemos ver. Tenemos el valor de x1, que es igual a menos 2. Tenemos la expresión de x2, que es igual a menos 2.5. Y podemos ver todo el árbol sintáctico polaco. Y bueno, eso es lo que nosotros básicamente buscábamos, ¿no? De cierta manera. Entonces se podría decir que la calculadora está realizando los cálculos de manera correcta. Y eso sería con respecto a la calculadora sintáctica polaca. Ahora vamos a seguir con una cierta manera. Bueno, acá podemos ver, ¿no?, las ejecuciones que hemos podido mostrar. Bueno, ahí está la ejecución. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de los manejadores de errores. Ese es otro tema muy interesante porque puede suceder casos, por ejemplo, problemas de cálculos matemáticos que, bueno, dentro digamos, del cálculo, o sea, de las matemáticas, se le conoce como errores matemáticos, ¿no? Como su nombre lo dice, como puede ser la expresión del 0 sobre 0, 1 sobre 0, raíz de un negativo. Y bueno, dentro de la expresión notación polaca también hay un error que vendría a ser cuando tienes dos operadores, por ejemplo el por menos, entonces esa notación, ese ingreso lo reconoce. Y es lo que vamos a hablar en estos momentos. Bueno, comenzamos con el manejo de errores. Podemos ver que el manejo de errores principal del manejo de sesiones es que automatiza gran parte del código. Cuando digo automatiza es que decir que de cierta manera hace de que tu programa no se cierre, ¿no? Y que sea mucho más fácil poder capturar esos valores por más que haya errores. Y tú puedes capturar esos errores y puedes tú de cierta manera decidir qué hacer, mostrarlos o poder, digamos, poder solucionar, bueno, mediante unos métodos, ¿no?, que se podría realizar. Entonces puede ver, ¿no? Entonces ya optimizamos el código. Por ejemplo, en algunos lenguajes de computadora más antiguos, los códigos de error se vuelven cuando falla un método. Claro, como les estaba comentando, ¿no? Puede suceder de que tú hayas declarado un método que retorne, a ver, no sé, digamos, retorne un doble y tú has retornado un entero. Tú puedes, digamos, de cierta manera hacer un casting, ¿no? Pero hay ciertos valores, por ejemplo, si lo has cambiado de un string, entonces tú tienes que hacer un doble cambio. O sea, pasar de string a doble, pasar de string, de doble a string. Y de ese string, bueno, hacer el cálculo y luego pasarlo ya a un valor numérico, ¿no? Y entonces ya va a reconocer como un error. O por ejemplo, cuando haces una operación matemática y dentro de esa operación matemática imagínate que hay un 0 sobre 0 al final. Entonces captura esa excepción para que así el programa no te muestre líneas de error. Entonces el manejador de errores agiliza ese manejo de errores al permitir que tu programa defina un bloque de código llamado manejador de excepción, que este sería bajo la estructura try catch. Dentro de esta parte de try hacemos todo lo que funciona bien, ¿no? Todo lo que se funciona de manera correcta. Y este catch es el captura, ¿no? Captura ese error y lo muestra en pantalla, si tú deseas, o lo muestra en un mensaje. Y entonces, por lo tanto, tu programa no va a cerrar.
Es lo que se busca principalmente. Ejecutamos y bueno, se produce un error, ¿no? Será procesado por el manejador de excepciones, ¿no? Este manejador de errores también se determina como un manejo de excepciones. Acá, como les había comentado, ¿no? Algunos errores que se pueden producir. 1 sobre 0, raíz cuadrada de un negativo, donde a pertenece a un real, 0 sobre 0, y también, ¿no?, un error de la notación, que es cuando tenemos una operación y hay dos operadores juntos, por y menos. Entonces ese por y menos va a producir un error dentro de la notación polaca. Entonces nosotros vamos a capturar esa excepción. Bueno, continuando, tenemos la estructura extract, try, catch, que es lo que podemos ver aquí. Y bueno, dentro de la parte de la notación polaca es lo que podemos ver en esta parte, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta parte de la operación matemática, tenemos try y catch. Entonces, por lo tanto, este try catch va a ser que cada vez que se está realizando una suma de manera correcta, se ingrese por el try. Imagínate que ingrese, a ver, no sé, está sumando una letra, A más E, ¿no? Lo cual es un error, ¿no? Porque está sumando un entero o un valor numérico con una cadena. Entonces, si sucedería eso, entonces muestra este error de aquí, que yo solo estoy capturando con LE, que es una cadena. Capturo el mensaje que yo he ingresado, que yo defino, y también ingreso el código de error de Java. En este caso puede ser Java error punto, a veces sale con el símbolo o a veces un código, ¿no? Java tiene unos códigos de errores, ¿no?, que se puede trabajar. Entonces, eso realizamos para cada operación matemática, también para las funciones. Por lo tanto, así que hacemos, manejamos los errores para que así se muestren en pantalla. A ver, continuando con la explicación, bueno, aquí ya les voy mostrando, ¿no?, algunas excepciones que se está ingresando mediante la estructura try catch, ¿no? Y bueno, vamos con la ejecución, ¿no? Bueno, ya vimos el ejecutor anteriormente. Vamos a abrir una fuente. Vamos a abrir la fuente 3, que puede ver, aquí hay un error, la cual es 0 sobre 0. 0 sobre 0, como ya habíamos comentado en esta parte de aquí, es un error matemático. Por lo tanto, el manejador debe reconocer ese valor y mostrarlo en pantalla, dar el mensaje y dar el código de Java. El mensaje no. Ejecutamos en este caso la calculadora y podemos ver que aquí se activa, ¿no?, este manejador de errores que hemos determinado en esta parte de aquí, ¿no?, que es un text area, un txtme, y entonces aquí nos muestra un mensaje, ¿no? Error al cometer un operando. Java lang number format exception for input string. Esto quiere decir que está diciendo que hay un valor numérico, o digamos que al momento de dividir 0 sobre 0 no te está dando un valor, no, un formato de número, no, sino que es un infinito. Eso no es un número, porque infinito es un indeterminado. Entonces ese valor es lo que te está manejando aquí. Y la calculadora no te va a dar ese resultado. Ni una calculadora te da un valor infinito. Entonces, lo que hacemos en esta parte es, bueno, validar, ¿no? Y en base a ello ya vamos nosotros obteniendo, ¿no? Y sabiendo que nuestro manejador de errores está controlando o manteniendo, ¿no?, esos errores que se pueden producir. Otro error que puede producirse es cuando hay una expresión negativa, ¿no?, digamos en la fórmula general, como puede verse aquí. Puede verse aquí, mira, como les dije, aquí hay un error, que cuando tienes un operador matemático y un menos, por y menos. Entonces, imagínate aquí, tengo un menos 4, pero tú sabes que menos 4, acá hay menos. Entonces sería menos, menos 4. Ese menos, menos va a producir un error en la notación polaca. Entonces, lo que se tendría que hacer aquí en esta parte es manejar ese error, ¿no?, como prueba, y mostrar el mensaje pertinente. Ejecutamos y podemos ver que hay un error, como les dije correctamente, ¿no? ¿Qué dice aquí? Error al evaluar una operación. Java lang number format exception. Post fija. O sea, no se ha podido generar esa post fija, o sea, esa notación, porque se está realizando un array fuera de las excepciones, ¿no? O sea, ese index está considerando dos operadores matemáticos, cuando en realidad lo que se está buscando son triadas polacas. O sea, identificador, identificador y operador matemático. Entonces, esa parte ya es lo que está controlando la calculadora. Entonces, como podemos ver,
el manejador de errores está funcionando correctamente y podemos realizar las pruebas pertinentes. Vamos continuando con el proyecto. Con la estructura ya hemos hecho lo que es el manejo de errores. Como podemos ver aquí hemos hecho la demostración o la ejecución mediante un pantallazo, muestra el error y también muestra el tipo de error dado por Java, que se muestra en esta parte de aquí. Ahora vamos a la parte interesante, ¿no? Generación de código intermedio. En esta parte de generación de código intermedio, bueno, digamos que resumiéndolo, ¿no? Podemos decir que es una parte o es un código que se asemeja mucho o de forma similar al código o la estructura de máquina, ¿no? O sea, va a ser de que va a optimizar el código de cierta manera para que así pueda ser reconocido de manera más fácil al compilador, haciendo de manera más entendible. Claro está que esto no es código de máquina, ya que el código de máquina es código binario. Es un código intermedio, o sea, es una fase antes, mucho antes del programa objeto, en cual está en código máquina o en código ensamblador. Entonces debemos considerar todo ello, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es generar ese código que se asemeja a esa estructura, que es fácil de controlar para el compilador. Bueno, hemos considerado algunos métodos, como puede ser la evaluación de una triada. Acá, como le dije, lo que vamos a hacer es generar triadas. Como le dije, igual que la notación polaca era A más B, entonces era A, B y operador, ¿no? Postfija. Pero ahora ya vamos a hacer de manera infija, que es A más B, así como está. Operador, eh, operando, diré, operando, operador, operando. Hay una triada. Podemos haber hecho cuartetos, pero consideramos que la triada, como son de expresiones de tres direcciones, lo consideramos como muy interesante, ¿no? En comparación de los cuartetos, que también es de manera similar, solo que ingresa también el valor que se está asignando. Pero con triada estaría perfecto, ¿no? Vamos nosotros ya a definir este método, que lo vamos a poder ver aquí, dentro de la carpeta generación de guión bajo de guión bajo código intermedio. Ingresamos esta excepción y vemos una triada. Aquí también de manera similar hemos ya ingresado el operando que digamos que pidió en el examen final. Hemos hecho primero vamos a convertir la cadena en un arreglo de chars letra por letra. ¿Con qué fin? De poder obtener los operandos de cada operación matemática. Hacemos un while para poder así obtener de cierta manera una lectura, ¿no? Donde n era 0 y l es la longitud de ese arreglo de chars que se está presentando, y hacemos unas condicionales, ¿no? Por ejemplo, si el oper, que básicamente es la cadena de operaciones matemáticas que yo he definido anteriormente, está contenida dentro, digamos que la expresión del char, o sea, de la expresión en cadena, está contenida o tiene, digamos, una operación matemática. Entonces lo que hace t nulo. Pero ahora imagina que sí existiera, porque en este caso c era igual a 0, donde c era igual a, digamos, al acumulador. Cada vez que va ingresando o encontrando un operador matemático, el acumulador aumenta en 1. Entonces, luego regresa a 0, ¿no? Para poder restablecerse. Entonces, cada vez que ingrese 1, ese operador matemático va a salir. Por eso hay un break. Con ese break sale del if y sale de la expresión matemática, la estructura while. En este caso, luego de salir, retorna primero una triada. Op1, que vendría a ser mi operando, puede ser A. En este caso también puedo obtener el operador, que en este caso puede ser por, y T, donde en este caso es el op1, ¿no? Como puede ver aquí, ¿no? Acá, como puede ver, se ha asignado a un operador 1 y también se tiene un operador. Y este op1 se actualiza, ¿no? O sea, de cierta manera. O sea, por lo tanto tendría el op1, el operador y el otro operador. Entonces ya tendríamos la triada que no tanto nosotros bueno, queremos, ¿no? Para poder decir el árbol, para poder realizar el árbol. Bueno, en esta parte solo vamos a hacer el árbol principalmente, ¿no? Definimos también un arreglo de char. Definimos todas las operaciones matemáticas, incluyendo el operador que se indicó.
y hacemos un while para poder así obtener, digamos, triadas bajo un string, y de ese string nosotros vamos a obtener el primer valor, ¿no? El primer valor la cual yo obtengo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el operador matemático. Si yo tuviera, digamos, a por, ¿no? En este caso que se retornó, a por, entonces yo tendría, digamos, el a nada más. Entonces ese a es un identificador, es por eso que va como it. Y luego ya hace un replace, ¿no? Que es la expresión matemática. O sea, si yo tendría a por b, entonces a por, entonces lo que haría es cambiar, ¿no? Ese a por un identificador, ¿no? Que ese identificador ya lo vamos a definir más adelante, ¿no? Mediante una función que tenemos aquí. Bueno, esta función es para hacer lo que es la generación de, digamos, de cuartetos. En este caso vamos a utilizar triadas, ¿no? Nada más. Vamos a la función de evaluar triada. Hacemos un inicio de una variable, en este caso r igual a 0. Tenemos un operando, en este caso ya ingresado, ¿no? La operación que nos pidió en el examen final. Ingresamos los dos variables de tipo real. Hacemos un reemplazo del operador por el operador que ya se ingresó anteriormente. Recordando que este operador era un split, ¿no? de la triada. O sea, por lo tanto, si yo tenía A por B, entonces yo voy a tener A y B, donde A es el primer operando, por eso lo pone como índice 0. Entonces vas reemplazando tú, vas reemplazando hasta poder obtener, ¿no? El valor que se espera. O sea, si tú tendrías, por ejemplo, si tú tuvieras, por ejemplo, de la siguiente manera, A más B, y esto sería igual a, bueno, vamos a poner como comentario, ¿no? A más B, y esto de la siguiente manera, de manera triada, lo que se buscaría, ¿no? Por ejemplo, A más B más por D, ¿no? Entonces, yo siento en el árbol polaco, entonces sería de la siguiente manera, ¿no? A más T1. Y luego de ello tendrías que la suma de, ¿no? del A por el temporalizador 1, que vendría a ser principalmente otro temporal, ¿no? Tem 2. Que en este caso lo vamos a nosotros cambiar por id 0 id 02, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos principalmente? ¿No? Hacer ese código. Bueno, obtenemos los operadores. En este caso puede ser más, menos, por, división y entre, que es lo que se busca primordialmente. Como podemos ver aquí, ya bueno, tenemos estas operaciones y retornamos el R, ¿no? El R primordial. Luego tenemos evaluar el árbol. Evaluamos el árbol, de nueva manera definimos un char, ¿no? Donde va a estar incluido todas nuestras las operaciones matemáticas, operadores. Definimos una triada, ¿no? Mientras que la expresión contenga, digamos, un operador, entonces va a ingresar a esta dentro de este while. Y lo que va a hacer es, primero, va a llamar a la función triada, va a ingresar la expresión y va a ingresar el operador matemático. En este caso ya ingresa, lo guarda en esta cadena TRD. Luego define un string ID. Entonces lo que haces es splitear esa triada con el operador y obtiene el primero. O sea, si tendríamos A por B, entonces va a obtener el A y lo guarda en ese ID. Entonces ese A, entonces lo que va a hacer la siguiente es actualizar, ¿no? Un replace. Vamos a reemplazar esa triada, en este caso, por ejemplo, como les dije, ¿no? A más B, ¿no? A más B por D, donde entonces eso lo va a reemplazar, ¿no? De la siguiente manera, va a reemplazar A más B, no, A más una variable temporal, ¿no? Que sería T1 o bueno, I de 1, ¿no? De la siguiente manera. Entonces ya hace reemplazo de ello y bueno, lo muestra en pantalla. Este reemplazo en pantalla, bueno, en esta parte no es necesario, lo podemos mostrar como mensaje, como comentario diré, y luego ya nos vamos a generación de código intermedio. ¿Qué vamos a hacer aquí en esta parte? Por ejemplo, lo que nosotros queremos es hacer triadas, pero con el código
con código intermedio. Por lo tanto, vamos a necesitar palabras reservadas, como puede ser para asignación add, para mul de multiplicación, div de división, add de adición, sub que es para la resta, pow que es para la potencia, y es lo que el profesor nos pidió, ¿no? Que es el de división entera, que debe declarar como divent, división entera. Entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a realizar en esta parte? Cada vez que la expresión contenga un operador, vamos a llamar a la función triada, vamos a ingresar la expresión, el operador, lo que va a hacer es hacer un split del operador, obtenemos el ID, hace un acumulador del ID y hace un switch. En este caso solo vamos a ingresar la triada, que en este caso va a ser el case 2, ¿no? En este caso solo hemos realizado, queremos mostrar solo para no, digamos, aumentar mucho texto, ¿no? En esa cadena, en ese text area. Entonces lo que hacemos es concatenar, ¿no? El opamps, que vendría a ser, digamos, como hemos declarado aquí, que es el CT, ¿no? En este caso el opamps de un inicio era la palabra reservada, ¿no? Para el código intermedio. En este caso puede ser mul, pow, ¿no? Tenemos el primer operador, el segundo operador y lo vamos a mostrar con paréntesis. Luego de ello vamos a hacer un replace, ¿no? Un replace para reemplazar la triada por el identificador. Si tuviéramos A por B, lo vamos a reemplazar por I de 0. Y entonces lo vamos a guardar por un array list de ins3 y lo vamos a guardar el TRD. Luego de ello, vamos a declarar, anteriormente hemos declarado un string que va a ir concatenando línea por línea. En este caso vamos a guardar lo que son tercetos o triadas, ¿no? Tercetos de 3 direcciones. Entonces hacemos una condicional, ¿no? Si x contiene al signo más, o sea, pero es falso, o sea, diferente a true, y que sea diferente también a la signo de resta, y también que sea diferente al signo, o sea, todos los operadores matemáticos que hemos planteado, entonces lo que hacemos es plantear, ¿no? Porque, digamos, el código de esta parte de aquí solo va a llegar cuando ya haya dos operadores matemáticos. Entonces lo que hacemos aquí es poder capturar, ¿no? Cuando se haga una asignación final, como por ejemplo, cuando ya llega al final, por ejemplo, de A más B por C. Entonces luego de ello el código anterior solo va a llegar hasta cierto límite, ¿no? En este caso solo va a llegar aquí, A más temp 1. Pero nosotros queremos que este 1 sea también generado, ¿no? Por el código intermedio. Entonces nosotros queremos que muestre sería el temp 2, ¿no? Pero este sería ya con la palabra reservada, en este caso sería at. No, en este caso sería la palabra move, que sería mover, ¿no? O sea, asignamos de cierta manera. Y eso es lo que queremos, ¿no? En esta parte. Y hacemos un break para cerrar el caso, ¿no? El caso 2. Entonces ya tenemos, ya creo, completo todo la parte del código intermedio. Ahora solo nos faltaría, bueno, el formulario, ¿no? En esta parte tenemos, que es la estructura del formulario. Tenemos un código, un txt code inter, es donde se va a mostrar el resultado de todo el código intermedio. Y nada más, ¿no? Es lo que se busca principalmente. Vamos a hacer la ejecución. Ya teníamos aquí algunos programas abiertos, vamos a cerrarlos. Aquí también vamos a cerrarlos. Y como le dije, ¿no? De un inicio, si es que yo ya subí una fuente, si yo ejecuto el mismo botón, o sea, el mismo, yo ya he cerrado ese archivo, lo necesario o primordial es volver a subir dicho fichero. Entonces yo digo fuente 2, ¿no? Por ejemplo, tengo en esta cierta manera tenemos la fórmula general. Me voy a código intermedio y podemos ver que nos muestra, ¿no? Bueno, en esta parte lo vamos a mostrar, bueno, vamos a cerrarlo como ya le dije, ¿no? Ese es un caso, ¿no? Que cuando tenemos no hemos dado el botón, ¿no? De cerrar, debemos procurar, ¿no? Que se realice el análisis completo. Entonces, por lo tanto, vamos a subir de nuevo la fuente. Fuente 2,
y hacemos el código intermedio. Como podemos ver, hay un valor que es menos b más menos la raíz cuadrada de la discriminante sobre 2a. Ese menos b lo voy a reemplazar por n, donde n va a ser n por b. Y eso es lo que se puede ver aquí, ¿no? Entonces, lo que hacemos en esta parte es hacer el código. Hacemos el POU, que es para hacer primordialmente la potencia, y lo igualamos, ¿no? De cierta manera. Y podemos ver aquí, este sería para el x1 y esta parte sería para el x2. Ya tendríamos esa parte ya lista, entonces ya podemos observar que se ha realizado el código intermedio de manera correcta. Bueno, esa parte sería con respecto a lo que es el código intermedio. Como podemos ver, ¿no? Este es el mismo resultado que nos muestra aquí. Si nosotros queríamos, digamos, con otra fuente, podemos ingresar el importe en esta parte y podemos darle a código intermedio. Y no da, ¿no? Mul, que vendría a ser, ¿no? La operación que es la multiplicación, que es precio por cantidad, y lo guarda en una variable temporal y de 0. Luego de ello hace otra multiplicación, que es i de 1, i de 0, que es la multiplicación de estos dos por 1.18, y lo guarda en otra variable que sea i de 1. Y luego hace un mov, que vendría a ser igualar ese resultado a la variable, ¿no? A una variable que vendría a ser en este caso importe. Y eso vendría a ser básicamente el resultado de este código intermedio dado por la fuente. Esta es la estructura de la fuente. Podemos realizar n funciones, pero bueno, mi grupo y yo hemos determinado esas funciones, ¿no? Que hemos demostrado anteriormente. Bueno, eso sería con respecto a mi persona, ¿no? Lo que me concierne. Espero que haya sido claro. Y bueno, como le digo, una recomendación sería de que este es un inicio, ¿no? Un inicio para poder realizar un compilador más adelante. Tendríamos ya las bases, ya sería de cada uno realizar la fuente. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y espero eh, que haya resultado de ayuda, ¿no? A este proyecto, y ya muy pronto nos vamos a ver en otro, ¿no? Bueno, mis compañeros les va a explicar los siguientes métodos, ¿no? En otros videos que se va a mostrar, ¿no? En este canal. Buenas noches.